Estamos de vuelta ya en nuestro informativo Cuenca en directo, dando la bienvenida a nuestra invitada en esta tarde, la gobernadora de la provincia de La Suay, María Augusta Muñoz. Bienvenida, señora gobernadora, un placer que esté junto a nosotros. Y pues ayer el Ecuador vivió una jornada importante de democracia también y sobre todo un proceso electoral que está pues ya abriendo las puertas al nuevo presidente, al nuevo binomio que representará al Ecuador. Tras esta jornada que por fortuna se manejó en la mañana y tarde bastante tranquila, al cierre ya, al término cuando empezó el conteo de votos luego de la publicación de las encuestadoras que fueron también permitidas y finalmente con los datos oficiales del Consejo Nacional Electoral se generaron algunos disturbios en algunas provincias del país. ¿Cómo fue la situación en la provincia de La Suay? Esto por primera mano para conversar pues con la gobernadora de la provincia. Bienvenida. Muchas gracias, Karina. Muy buenas tardes. Un saludo a todos quienes nos siguen por este medio. Bueno, el día de ayer fue una jornada dentro de los límites que se había previsto y como corresponde a la ciudadanía azuaya, al pueblo del Ecuador, en la cual ejercimos todos, mayoritariamente, el derecho al voto. No se registraron inconvenientes. Al final de la jornada lo que se hicieron fue públicas dos encuestas Exit Poll, que son las que publicaron y las que se entregaron de manera formal al Consejo Nacional Electoral, pero que evidentemente son, no corresponden exactamente a la realidad, que es únicamente la que se puede determinar con el conteo voto a voto, sino son datos aproximados. La una que fue la de CEDATOS y la otra que fue la de perfiles de opinión. Son las dos que se entregaron y en base a eso, obviamente los movimientos políticos, los dos que en este caso estaban, tuvieron su interpretación. Nosotros, le puedo decir, desde el lado del movimiento Alianza País, nos estuvimos concentrados desde las 4 de la tarde, 4:30 en la sede y recibimos esta información con total alegría, con optimismo, con un agradecimiento muy grande hacia el pueblo ecuatoriano que mayoritariamente se optó por la opción de Lenín Moreno, pero también con absoluta humildad y reconociendo que existen posiciones diversas y que este rato lo que corresponde es trabajar en un proyecto de unidad, de cohesión del país y que aceptemos los datos que son presentados y que ya estamos sobre un 99% que corresponden y ratifican la ganancia del binomio Lenín Moreno-Jorge Glass. Ahora, sobre lo que usted manifiesta cuando han recibido justamente los datos, el partido opositor hace una comparación de la primera vuelta electoral en torno a la segunda. Muchos actores políticos de oposición han mencionado la madurez política del partido de gobierno, luego de que las primeras encuestas le daban pues una ganancia, que son obviamente preliminares, son en datos oficiales, las encuestadoras daban ganancia a Guillermo Lasso y quienes estaban en ese momento en algunos medios de comunicación decían que bueno, que el partido de gobierno lo tome con demasiada calma y van a esperar tan solo los datos oficiales. Eso por un lado, cuando en la primera vuelta dijeron pues ya se festejó rápidamente con lo que CEDATOS habría manifestado. Porque estos cambios, todo estaba previsto, es lo que dice el partido opositor, y que se ha dado fraude porque ellos indican que se invierten los datos y que pedirían apelación, conteo voto a voto. Bueno, en ese sentido lo que existe es un derecho democrático de las organizaciones políticas para que a través de las instancias, con la documentación y el debido proceso, se pueda incluso realizar el conteo voto a voto. No tenemos ningún inconveniente como movimiento oficial que esto se dé. Confiamos en la voluntad del pueblo, estamos conscientes de que este proceso ha sido desarrollado de forma absoluta, transparente, y lo que hay aquí es que hacer un análisis ya con la ciudadanía en su conjunto, que uno tiene que ser muy humilde, muy sereno en la ganancia, pero también hay que aceptar las derrotas con absoluta dignidad y madurez. Aquí yo hago también un análisis comparativo cuando en la primera vuelta, desde parte del movimiento creo, del candidato de la oposición, se señalaba que habiendo apenas un 0,63% de diferencia por la cual Lenín Moreno no ganó en primera vuelta, allí sí los datos eran muy exactos. Hoy tenemos más de 2 puntos de diferencia, se hacen observaciones, o sea, no se puede cambiar el discurso acorde a si los datos me favorecen o no me favorecen. Creo que esto no solo es un acto de madurez política, sino que es un acto de responsabilidad ciudadana, y aquí también cabe pensar
que las actas y todo el proceso, las actas, incluso a nivel de cada una de las juntas receptoras del voto, como en los centros de procesamiento de datos, fueron entregadas a los observadores de los movimientos políticos. Esas actas están permanentemente en los sistemas informáticos y que existe la libertad y el derecho de buscar la evidencia incluso a nivel de cada una de las juntas receptoras si es que se determinaran inconsistencias. Ahora, para llamar justamente, señora gobernadora, a la calma, para mantener la paz que todos los ecuatorianos queremos, que lógicamente luego de este proceso electoral sí creo que hay que reconocer que existe un país dividido no solo en la parte política, sino también pues vemos en diferentes ámbitos, y esto sí nos preocupa. En torno a ello sería importante, no sé, poner en claro y poner un alto también hasta para que el nuevo presidente de la República, ya sea del oficialismo, según los datos del Consejo Nacional Electoral, pueda trabajar de manera tranquila, con todos los ecuatorianos unidos, en un solo corazón y no tener divisiones. Sería bueno abrir las actas y tener la transparencia necesaria que lo ofrecido y el Consejo Nacional Electoral. Por supuesto, es indudable. Además, la democracia es así. Los resultados se dan. Las votaciones, las elecciones no se ganan con encuestas, se ganan en las urnas, y eso debe estar el pueblo ecuatoriano absolutamente seguro de que los resultados se respetan y lo que se tiene es la voluntad del pueblo. Eso nos da también para que se interpreten los resultados ya una vez que hayan sido proclamados y oficializados por parte del Consejo Electoral, porque lo que Lenin ha hecho, además como es su característica, es hacer un llamado hacia la unidad, sí festejar, celebrar la confianza que se ha ratificado luego de 10 años hacia un proyecto político, hacia una línea ideológica, pero también reconocer que somos diversos, que existen la necesidad de que nosotros como población nos volvamos a cohesionar, volvamos a tener un proyecto de país, un proyecto de unidad, y esa es la convocatoria que se está haciendo. Por eso es muy negativo que este momento hagamos caso a disturbios o que sembremos dudas en la población. Lo que hay es que darle tranquilidad al país, aceptar los resultados y por supuesto también permitir que los gobernantes ejerzan ese gobierno, darnos en la mañana de ayer todos los voceros políticos hablaban de que debe haber un compás de espera, de que debe haber un proceso de consolidación del nuevo gobierno y por supuesto como ciudadanos todos, incluso quienes hemos apoyado desde el inicio, tenemos que estar vigilantes de que la agenda gubernamental responda efectivamente a las necesidades y a las prioridades de la población. Ahora, también queda en realidad un precedente de que hay gran parte de la población, si no hablamos casi del 50% de los ecuatorianos electores que pudieron votar, que no están de acuerdo con el plan o el gobierno que está pues ya saliendo Rafael Correa y el partido de gobierno, partido oficialista que podría nuevamente permanecer en el poder durante 4 años, pero hay que tomar en consideración esto para cambios, ver qué se puede mejorar para el país. Por supuesto, yo creo que es, como decía, es necesario que haya una interpretación de los resultados, pero también tenemos que reconocer que hemos venido de una campaña muy dura, de que donde ha habido una cohesión, una alineación de ciertas fuerzas en las que la única propuesta era todos contra uno solo. Entonces, en eso se mezclaron un montón de tendencias, incluso superando barreras de orden ideológico. Y lo que nosotros más nos interesa, digamos, nos debe interesar como país, y entiendo que esta es la propuesta de agenda de gobierno de Lenin, es ir más allá, no hacia los representantes políticos, sino a ahondar en cuáles son esas faltas de coincidencia o esos temas, esas observaciones que ha tenido la población que hacen que en un momento dado no se haya optado por esta propuesta para poder escuchar. La única forma de llegar a consensos es estar abiertos a entablar un gran diálogo y por supuesto responder a las necesidades de la población. Estamos ya por cerrar esta entrevista, estamos pasaditos de tiempo en 15 segundos. También pues el partido opositor, esta alianza Creo Suma participa aquí en la SUAY liderada por el prefecto, han mantenido una vigilia durante la noche de ayer y también se anuncian una serie de manifestaciones. ¿Cómo va a estar el control ante estas situaciones para que se maneje de manera pacífica y que tampoco existan enfrentamientos, que es lo que queremos? Sí, yo creo que ahí ha habido una actitud bastante prudente de quienes dirigen el movimiento, sobre todo de la línea oficialista, en no caer en provocaciones o en llamar a contramarchas. Aquí
y ahí sí, hablando como funcionarios públicos, a nosotros nos corresponde velar por el orden, garantizar que las personas tengan el derecho a expresarse libremente, pero sí el garantizar también que no hay una alteración de la paz y la convivencia en la ciudad, en toda la provincia, y que además se respete. Yo entendería ciertas preocupaciones cuando el margen es muy estrecho, pero en la provincia de La Suay estamos hablando de un margen muy amplio, estamos hablando de más de 7 puntos de diferencia entre las dos opciones que teníamos, y además se ha manifestado rotundamente con una ganancia en 12 de los 15 cantones, que creo que le da a la población la tranquilidad de no caer en llamados a provocaciones o alterar la paz pública. Creo que debemos rechazar todo acto de violencia, venga de quien venga, y obviamente nosotros, con todas las instancias del orden público, estar vigilantes de garantizar la seguridad y la paz. Muchísimas gracias a la gobernadora de la provincia. Ha estado junto a nosotros María Augusta Muñoz. Vamos a venir tras la pausa con nuestro segundo invitado. Ya se encuentra Andrés Martínez, analista político. Vamos a dialogar sobre este ambiente que se ha generado en el Ecuador y analizar también esta segunda vuelta del balotaje electoral. Venimos en breve.